Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económicas, Cátedra de Sociología, Unidad número 8, Estatus y Roles. A continuación vamos a definir los conceptos claves de esta unidad, que son estatus, rol y expectativa y posición de rol. Antes de desarrollar cada uno de ellos, podemos decir que esta unidad tiene una relación intrínseca con muchas de las unidades que hemos hecho o desarrollado en este transcurrir de la materia. Entre esas la socialización, la capacitación o el aprendizaje que esa persona tiene a lo largo de su vida, que le va a permitir generar una cierta movilidad social, los aspectos centrales o pilares de la cultura y todo este abordaje de conocimientos y aprendizaje hacen que una persona ocupe un lugar dentro de la estratificación social, recordando que la estratificación social son desigualdades que existen en este sistema social. Y esas desigualdades estructurales nos van a dar el marco, el lugar, el espacio físico donde nosotros vamos a exponer, comprender cada uno de los conceptos que vamos a desarrollar a continuación. ¿Cómo los vamos a ver pertinente? Con la definición de lo que es estatus. Y cuando definimos estatus, vamos a ver que tiene una relación, como dije anteriormente, mutuamente relacionada, intrínseca con las anteriores unidades. El estatus es el nivel o posición de una persona o un grupo, y cuando hablamos del lugar que ocupa una persona en ese estrato social, tiene una mutua relación. Ese lugar o el espacio físico está dado por el puesto que cada persona ocupa en ese. Ahora bien, ese estatus tiene una serie de características. Cada individuo ocupa un lugar. Toda persona en esa sociedad, depende del estrato social, tiene su ubicación. También podemos decir que una persona no solamente puede tener un solo estatus. En una misma persona puede haber una o un conjunto o varios estatus que interactúan a la vez en función del contexto, del lugar que esté, del grupo de personas que conforme, del estrato social. Y además le corresponde un repertorio de pautas y normas de comportamiento. De acuerdo al estatus que nosotros podamos tener, se espera que una persona se comporte de una determinada manera. Y la persona tiene tantos estatus como sistemas de interacción social desarrolle. Y cuando hablamos de sistema de interacción social, tiene una mutua relación que una persona ocupa diferentes estatus. En función al estatus se genera sistema de interacciones sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Esa persona se relaciona socialmente con un conjunto de individuos que pertenecen a diferentes estratos sociales. Ahora bien, definimos el concepto de estatus. El estatus es la fuente generadora del rol. ¿Y qué es el rol? Es el comportamiento esperado de una persona que adquiere un estatus particular. En definitiva, el rol es el ejercicio, el desempeño de los privilegios y obligaciones que nosotros habíamos realizado. Nosotros podemos tener el estatus de padre. ¿Y cuál sería el rol? Ejercicio es el ejercicio del rol. Y es la representación del estatus en el escenario social. Es el comportamiento que se espera que un individuo ocupe una posición social. Supone un ejercicio dinámico. ¿Por qué decimos que es un ejercicio dinámico? Porque se va construyendo, se va ejerciendo y se va adecuando a la situación que le responde ese ambiente en el cual la persona se desempeña. Y puede ser ejercido de varias formas, pero un mal ejercicio puede causar su pérdida y traer aparejada la pérdida de ese estatus, es decir, cuando yo me desempeño mal. Asimismo, mencionan, esos estatus y esos roles tienen clasificaciones. Una vez que los definimos, vemos con claridad que se
clasifican. Y acá tenemos dos clasificaciones, la de estatus y roles adquiridos y adscriptos. Recordar que muchas veces hemos hablado en las unidades anteriores que es algo adscripto, es algo heredado, algo impuesto, que esa persona no tuvo la posibilidad de elegirlo, mientras que el adquirido por el desempeño, el esfuerzo, el comportamiento individual, puede hacer que esa persona lo pueda adquirir, lo pueda conseguir. Una vez que dijimos que esos estatus se adquieren o son, vamos a ver un poquitito una síntesis con un ejemplo. Los adscriptos son expectativas asociadas, no depende que voluntariamente una persona decida tenerlo. Bien, por ejemplo, un hombre o una mujer. Generalmente son inalterables. ¿Por qué quiero decir que generalmente son inalterables? Porque, por ejemplo, el sexo de una persona antiguamente era inalterable. El ser hijo de alguien también era inalterable. Pero ahora las reformas jurídicas en los diferentes países le permiten a algunos estatus que eran estancos o no tenían la posibilidad de cambiar, hoy se pueden modificar. Y esto es porque la normativa, la ley, lo ha permitido. Así algunos son impuestos por naturaleza y no los podemos modificar. Mientras que los adquiridos son aquellos donde el esfuerzo o el permanente cambio social hacen que esa persona lo pueda conseguir. Por ejemplo, ustedes que estudian ciencias económicas puedan adquirir el estatus de contador, de licenciado en administración o en licenciado en economía. Una vez que decimos cuáles son los estatus adscripto y adquirido, nos vamos a los roles. Y los roles también tienen esta clasificación de adscriptos y de adquiridos. Los adscriptos los que otorga la sociedad, independientemente de los esfuerzos o cualidades personales. ¿Cuáles son roles adscriptos? La edad la tenemos independientemente que no querramos cumplir los años. Podemos no festejar, como yo digo, un cumpleaños, pero la edad la tenemos. El sexo, la nacionalidad, la clase social. Es decir, que el sexo y la clase social vienen impuestos por naturaleza. Después no son tan estancos, los podemos llegar a cambiar con un esfuerzo. Pero en primera fase, si ustedes se acuerdan, unas características de la estratificación es que la familia le daba una herencia social a una persona de pertenecer a una clase social. Después tenemos la posibilidad de modificarlo. Son ejemplos: ser hijo de una familia, ser argentino. Después podemos optar por cambiar nuestra nacionalidad y eso va a ser adquirido, pero originalmente son adscriptos y los roles y el desempeño de ese rol van en función al estatus adscripto. Ahora bien, tenemos los roles también adquiridos, los que se logran de acuerdo a capacidades personales. Profesional, deportista, amigo de tal persona. El ejemplo, ser estudiante, es decir, opto el rol, elijo una carrera universitaria y voy a estudiar a través de la virtualidad o a través del grado de presencialidad. O también decido conformar una pareja y ser padre de un hijo, ya sea por un tema biológico o por un tema normativo, adoptar a otra persona. Entonces estoy también adquiriendo y hay un traspaso de ese rol original que era de carácter adscripto y yo lo estoy modificando, ¿sí? Ejemplos para que ustedes puedan consolidar contenidos. Lo vemos en las imágenes. Estatus, volvemos a repetir, hombre, mujer, y el estatus adquirido, médico o enfermera. Ahí hay un hábito, un compromiso, un comportamiento, un desempeño de la persona. Mientras que el rol adscripto, hijo o hija, y el rol adquirido, estudiante. Hay una decisión para ejercer ese rol. Ahora bien, tenemos que abordar, hablamos de rol y aparece un nuevo concepto. Y ese concepto es la conducta de rol. Y la conducta de rol, si nosotros vimos, es el comportamiento que se espera de una persona dentro de un determinado estatus. Ahora, por ejemplo, soy docente y el rol es que ustedes esperen que yo les dé clase. La conducta de rol es la conducta real de que alguien ejerce un rol.
No lo estamos juzgando si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. La conducta es que lo ejerza. Es decir, yo voy a ser docente, estoy ejerciendo la docencia y realmente estoy dando la clase. Ahí estoy efectivizando la conducta de rol. ¿Bien? Ser aquella persona que es un trabajador, que va a la empresa y desarrolla su actividad. Si trabaja en marketing, venderá productos. Si trabaja en el área de producción, será el encargado de elaboración de ese insumo y elaborar ese producto terminado. Ahí está ejerciendo su rol y la correspondiente conducta. Está trabajando en su actividad. El estatus se ocupa, hay un concepto claro para identificarlo, y cuando yo decía que es el lugar o el espacio físico que una persona ocupa en una estratificación social, mientras que los roles se desempeñan, hay un ejercicio, hay una acción de esa persona para desarrollar ese estatus. Entonces ahí lo vemos, el estatus es más dinámico, el estatus es más estático y los roles son de carácter dinámico. Ahora bien, ejemplo para volver a trabajar y lo que yo había mencionado, estatus docente, rol asistir a la institución educativa y la conducta de rol es cuando el docente enseña, muy bien, bien o regular, no interesa, enseña, bien. Aparece un nuevo conflicto relacionado a los dos conceptos que nosotros veíamos realizando. Y yo lo pongo claramente para que después, en una consigna, en una pregunta, no haya dificultades en contestar. Pregunta: ¿puede existir el conflicto de estatus y de rol? Claramente sí. Hay un conflicto de estatus y de rol. ¿Cuándo se producen? Ahora lo vamos a abordar. Conflicto de estatus. Si nosotros pensamos que el estatus es el lugar que ocupa una persona, habrá conflicto de estatus cuando dos o más estatus se superponen en una misma persona. Recordar que yo en una de las características que les había mencionado, les decía que el estatus, puede haber varios estatus que tenga esa persona. Y esos estatus van a dar un conjunto de relaciones o interrelaciones sociales. Ahora bien, si una persona tiene más de dos estatus, pueden entrar en conflicto. ¿Cuándo? Cuando se superponen. Cuando uno tiene peso más relativo sobre el otro. Y ustedes me van a decir, ¿cómo sería ese ejemplo? Cuando tenemos una docente que es la madre de un alumno y nosotros somos amigos de ese alumno, ¿cómo nos vamos a representar en ese estatus? ¿Es la madre de mi compañero o es la docente? O cuando estamos en un ámbito empresarial y a la par, en nuestro grupo de pares, trabaja un compañero y ese compañero es el hijo del dueño. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Como un par o nos relacionamos como si fuera el hijo del dueño? ¿Qué estatus va a tener esa persona? Y es allí donde se produce el estatus, cuando en una misma persona hay dos estatus y no sabemos cómo nos vamos a identificar con ese estatus. Bien, tenemos del otro lado el conflicto de roles, y esto es mucho más fácil de entender o más fácil de percibir. ¿Cuándo hay un conflicto de rol? Cuando no puedo desempeñar el ejercicio de un rol por ejercer el otro. Y en esa imagen está claramente, vemos un padre con un hijo. El padre está desatendiendo a ejercer su rol de padre porque está atendiendo un problema de trabajo. Entonces, no desempeña uno porque está realizando el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona puede tener varios roles, pero no los puede ejercer todos a la vez. No es como una computadora que es una multitarea. Podremos hacerlo o no hacerlos un 100% de forma efectiva. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo ejerciendo dos tipos de estatus y de roles en particular. Entonces, acá vemos claramente cuando se desempeña mal un rol o no se lo ejerce, ahí se produce el conflicto de roles. Ahora bien, hablamos de roles y hablamos de estatus, hablamos de roles, hablamos de conducta de rol. Cuando una persona desempeña su rol,
existen ciertas y que van a hacer que ese rol se ejerza con un grado de tensión. ¿Qué significa cuando el rol existe tensión en su ejercicio? Cuando voy a existir una determinada dificultad para el ejercicio de ese rol. ¿Y por qué se puede presentar? Porque la persona no fue capacitada. Preparación inadecuada para el desempeño del rol. Aparecen dos nuevos conceptos, que son las expectativas y posiciones sociales. ¿Qué es una expectativa y qué es una posición social? Entonces, hasta ahora hemos visto estatus, hemos visto rol, hemos visto los tipos de estatus adscrito y adquirido, tanto así para el estatus y para el rol, y también vimos lo que es la conducta del rol y cuando esa conducta existe tensión. Ahora vamos a ver dos conceptos más, que son las expectativas. La palabra claramente lo dice. ¿Qué es una expectativa? Es lo que las personas esperan de las acciones que realizarán esas personas. Cuando ustedes van a ver un concierto o a un grupo de música, a escucharlos, tienen una expectativa formada. Voy a ver porque quiero escuchar. Ahora bien, estas expectativas tienen tres grandes pilares. Definen las relaciones sociales, las fortalecen, las hacen más fluidas, le dan mayor envergadura, más profundidad, más durabilidad o permanencia en el tiempo. Surgen las expectativas del aprendizaje o socialización. Más yo tengo información sobre la otra persona, tendré mayor grado de expectativa o menor expectativa. Como decía, si viene un cantante que no lo conozco, me puede sorprender y mi expectativa era baja. O si no conozco a alguien, voy con muy pocas expectativas a un determinado lugar y después me termina sorprendiendo. Y también la expectativa tiene una inferencia muy directa con la posición social, la fuente que genera esa expectativa. Porque la expectativa está relacionada al puesto y el puesto es el estatus y el estatus te da la posición social. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones de los conceptos de las unidades anteriores que hemos visto que tienen que ver con el estatus y los roles? Y lo podemos ver, tiene que ver con socialización, tiene que ver con cultura, tiene que ver con cambio social y tiene que ver con estratificación. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que tiene una persona a lo largo de su vida
le va a permitir ocupar un lugar o desempeñar correctamente un rol. Con la cultura también, porque acuérdense que una persona pertenece a un estrato social en función al conjunto de normas, valores, creencias y costumbres que va aprendiendo socialmente a lo largo de su vida. Entonces, tiene mucho que ver con el concepto de estatus y roles. También con la estratificación. No hay una sola variable que haga que una persona tenga un determinado estatus. Y el estatus es el lugar que ocupa en esas capas o desigualdades sociales. Y el cambio social es el que modifica la estructura social. Y si modifica la estructura social, también va a alterar o cambiar o modificar tanto al estatus como al rol. Podríamos hablar de un montón de contenidos relacionados, pero es a modo genérico cómo podríamos estar relacionando cada una de las unidades que nosotros vamos en forma programada o planificada en función de los contenidos abordando en esta temática. Acá en las filminas continuadas vemos claramente que nosotros le estábamos dando dentro del contexto social, que es cuando se organización y con el modo de reflejo, aquel que quiere reforzar esos contenidos que voy exponiendo, los puedes ver en forma detallada en la filmina correspondiente. Ahora bien, cuando tenemos expectativas y posiciones sociales aparecen dos subconceptos, como son el prestigio y la estima. Y el prestigio es también un reconocimiento social, y el reconocimiento social es el que te va dando una expectativa de esa persona. Y tener un reconocimiento, a quien no le gusta que lo reconozcan con ciertas acciones, hace que autoeleve la estima social que tiene una persona. Y eso, ¿quién te lo va a estar dando? Te lo va a dar el contexto social, y el contexto social somos todos nosotros que conformamos esta sociedad, que jerarquiza, eleva, disminuye, produce una movilidad de esa expectativa social que hace una persona le eleve la autoestima, le eleve el prestigio o tenga algún otro cambio de expectativas de valores respecto al reconocimiento social que en definitiva tiene la persona. ¿Han cambiado las bases de la inscripción y la adquisición de estatus? Sí. ¿Por qué digo que han cambiado? Porque antiguamente eran más estáticos y hoy, como les había modificado, mencionado, existen ciertas variables como el sexo, la nacionalidad, que eran impuestos y antiguamente no eran tan dinámicos de cambiarlo. Hoy se pueden conseguir, vieron que a veces no es tan fácil conseguir la nacionalidad de otro país y ahora con cierta trámite administrativo, buscando un ADN generacional, podemos llegar a conseguirlo, pero qué más ejemplo que el género de una persona que era inalterable ya de hace unos años, esto es posible de cambiar o de modificar. Entonces los estatus, ¿cambiaron las bases de los pilares? Sí. Cambiaron porque las sociedades en este mundo globalizado y contemporáneo modificó ciertos aspectos inherentes a las normas y a las costumbres y a las leyes que nos rigen nuestra convivencia social. Producto de esos cambios se han modificado las bases de la adscripción y adquisición de los estatus. Vemos también cómo los estatus también se van transformando. Antiguamente en los laborales, ni pensar cómo iba a ser la relación entre jefes y empleados. Hoy hay toda una tendencia, hay un enfoque desde la administración donde las relaciones sociales en el ámbito organizacional han cambiado profundamente. Las organizaciones pasan a ser ya no tan verticalistas para trabajar con un formato de células, donde el trabajo en equipo, a pesar de esa diferenciación de niveles ocupacionales, hace que las personas tengan otro tipo de trato, otro tipo de secuencia, otro tipo de vínculo social que genera relaciones mucho más flexibles, como mencionábamos o vamos a desarrollar en la unidad número 7.
Ahora bien, vamos a hacer una síntesis de estos dos conceptos centrales. Un estatus no tiene un rol único, sino una serie de roles asociados, así como lo marcaba Merton. El desempeño exitoso del rol requiere competencia en los comportamientos relacionados. Para que ese rol sea eficiente y racional, tengo que tener aquellas competencias, habilidades que una persona para que se desempeñe de forma correcta. Y la multiplicidad